Todos en la ciudad conocían la regla. Tú no haces contacto visual con Dante Russo y tú nunca jamás te acercas a su mesa. Pero esa tarde en Bísimo Café, el silencio fue roto por un sonido que no tenía nada que ver con violencia. Era un bebé que no paraba de llorar. Todo el café contuvo su aliento mientras la compostura del hombre más temido de la ciudad se resquebrajaba. Una mujer, una madre soltera con dificultades con 37 a su nombre, se puso de pie. Ella caminó pasando los ojos vigilantes e hizo lo impensable. Ella no pidió permiso. Ella extendió la mano hacia el niño. Lo que sucedió después no solo rompió las reglas, cambió dos vidas para siempre. Bienvenidos de nuevo a las historias de Tessa. Antes de que comencemos esta asombrosa historia, por favor, haz clic en suscribirse y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Tus comentarios y compartidos son nuestro salvavidas. Por favor, no dejes que este sea nuestro único encuentro. Ahora, permítenos comenzar. La lluvia de otoño tamborileaba contra las altas ventanas de Bísimo Café, la cafetería más exclusiva de la ciudad, escondida en el distrito financiero. Pero dentro, el aire estaba tan denso de tensión que se sentía asfixiante. Era el 3 de octubre, un jueves, el tipo de tarde donde el agotamiento se asienta pesado sobre tus hombros como lana mojada. Abigail Price se sentó en una pequeña mesa de esquina, bebiendo un capuchino que había estado haciendo durar 40 minutos. Ella no debería haber estado allí. Ella no podía pagar sus pasteles, mucho menos sentarse en un lugar donde la gente usaba relojes que valían más que su alquiler. Ella tenía 28 años, vistiendo un suéter crema con un hilo tirado en la manga y mirando la pantalla de su teléfono. El mensaje de texto de su casero brillaba. Aviso final, 3 días. Se suponía que se encontraría con alguien, un empleador potencial, para trabajo de cuidado infantil de fin de semana. La señora Chen, quien ahora llegaba 30 minutos tarde. Este trabajo habría sido la diferencia entre mantener las luces encendidas y elegir entre electricidad y comestibles. Pero la señora Chen no vendría. Abigail podía sentirlo en la boca de su estómago. El familiar dolor de puertas cerrándose antes de que ella pudiera pasar por ellas. Justo cuando la desesperación comenzó a apretarle el pecho, la atmósfera en el café cambió. No fue un sonido exactamente, fue un cambio en la presión, como el momento antes de que caiga un rayo. Las puertas de cristal se abrieron y 3 hombres entraron. La barista, una mujer que usualmente trataba a los clientes con educada indiferencia, se enderezó inmediatamente, su sonrisa tensa. Señor Russo, dijo, su voz cuidadosamente controlada. Su mesa habitual está lista. Dante Russo, incluso Abigail, quien mantenía su cabeza baja en su mundo pequeño, conocía ese nombre. Los diarios de negocios lo llamaban un desarrollador inmobiliario e inversor de capital privado. Los susurros en los bares de barrio lo llamaban algo completamente distinto. Él era de hombros anchos, vistiendo un traje azul marino tan precisamente adaptado que bien podría haber sido una armadura. Su rostro era todo líneas duras e intensidad controlada. Ojos oscuros escaneando la habitación con el enfoque de un depredador. Tatuajes se asomaban por debajo de su cuello, tinta oscura contra piel aceitunada. Pero lo que hizo que a Abigail se le cortara la respiración no fue el hombre. Fue lo que llevaba. Acunado torpemente en sus brazos, sostenido contra ese traje caro como una frágil bomba de tiempo, había un bebé envuelto en una suave manta gris. La contradicción fue tan chocante que varios clientes se quedaron mirando abiertamente. El hombre más peligroso de la ciudad sostenía a un bebé como si nunca hubiera tocado uno antes en su vida.
Se movieron a una mesa cerca del centro, un lugar premium con una vista clara de todas las salidas. Los dos hombres con Dante tomaron posiciones de flanqueo, sus trajes cortados para acomodar los bultos a sus lados. El café se quedó en silencio. Las conversaciones bajaron a susurros. Las tazas de café se detuvieron a medio camino de los labios. Luego comenzó un lamento, suave al principio, luego un llanto, luego un grito completo, penetrante, desgarrador que cortó la atmósfera refinada como una alarma. El bebé estaba angustiado. Dante Russo se puso rígido. Él movió al bebé en sus brazos, rebotando torpemente, su mandíbula apretándose más con cada gemido. Su expresión pasó de un control frío a algo más cercano al pánico y luego peligrosamente a la frustración. «Vincenzo», dijo Dante bruscamente al hombre a su izquierda, su voz baja y entrecortada. «Haz algo, jefe. Yo no sé nada de bebés», respondió Vincenzo, luciendo genuinamente aterrorizado. El llanto escaló. Era el chillido desesperado y sin aliento de un niño que no podía comunicar nada excepto incomodidad. Otros clientes se movieron en sus asientos, pero nadie se movió. Nadie se atrevió. La tensión que irradiaba de la mesa de Dante Russo era casi visible, una energía crepitante y peligrosa. Este era un hombre acostumbrado a solucionar problemas con dinero o fuerza, y ninguno funcionaba con un niño de 6 meses. «Consigue el coche», espetó Dante, poniéndose de pie abruptamente. El bebé arqueó la espalda, gritando más fuerte, su pequeña cara roja y contorsionada. La mano de Dante se apretó visiblemente, instintivamente alrededor de la caja torácica del niño. Demasiado apretado. Abigail lo sintió entonces. Ese tirón, el interruptor de anulación que toda madre conoce, el que elude la lógica y la autoconservación. Ella observó esa gran mano tatuada agarrando el frágil cuerpecito, vio al bebé jadeando entre gritos, y su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera objetar. Ella se puso de pie, su silla rasgó el suelo pulido. El sonido cortó el caos como una campana. Uno de los hombres de Dante, el llamado Vincenzo, construido como si hubiera sido tallado en piedra, se interpuso en su camino inmediatamente. Su mano se movió hacia su chaqueta. «Muévete», dijo Abigail. Su voz no era fuerte, pero era firme, clara. Él está sosteniendo a ese bebé mal. Él lo está lastimando. Los ojos de Vincenzo se abrieron, atrapado entre la incredulidad y su entrenamiento. En esa medio segundo de vacilación, Abigail lo rodeó. Ella caminó directamente hacia la mesa central, hacia Dante Russo. Dante volvió su atención completa hacia ella. Sus ojos eran oscuros, fríos, letales, el tipo de ojos que habían visto a hombres rogar. «¿Quién diablos eres tú?», dijo, su voz un gruñido bajo de advertencia. «Estás apretando su diafragma», dijo Abigail, su mirada fijada en la suya sin pestañear. Ella no estaba viendo al notorio Dante Russo. Ella estaba viendo a un padre desesperado y abrumado que no tenía idea de lo que estaba haciendo. «Mira su cara. Él no puede respirar correctamente. Tu agarre es demasiado apretado y él está en la posición incorrecta». Todo el café pareció congelarse. El personal de servicio permaneció paralizado. Un empresario cerca de la ventana tenía su teléfono a medio sacar, inseguro de si grabar o llamar a la policía. «Dámelo», dijo Abigail, extendiendo sus brazos. Fue una orden, no una petición. La audacia de ello, exigiendo el hijo de Dante Russo, flotaba en el aire como humo. Dante la miró fijamente, a esta mujer con el suéter gastado con ojeras bajo los ojos y manos que mostraban trabajo duro. Él miró al bebé que gritaba en sus brazos, a su propia impotencia,
y luego de nuevo a ella. Él se estaba ahogando y ella estaba ofreciendo un salvavidas. Lentamente, tan lentamente, toda la habitación pareció contener su aliento. Él le pasó el bebé. Abigail tomó al niño, Alessandro. Ella aprendería más tarde y ajustó inmediatamente su posición. Ella lo subió alto contra su hombro, su estómago presionado suavemente contra su clavícula, y comenzó una palmada rítmica, firme pero suave en su espalda, mientras se balanceaba ligeramente. «Shh, dulce niño. Está bien. Estás bien ahora», murmuró ella, la vibración de su voz calmando. En 10 segundos, el grito se suavizó a sollozos con hipo. En 20 segundos, los sollozos se aquietaron a respiraciones temblorosas. En 30 segundos, el bebé soltó un largo suspiro de alivio, y su diminuto cuerpo se relajó completamente contra su hombro. El silencio cayó sobre Bísimo Café. Pero este silencio era diferente. No era miedo, era asombro. Abigail ajustó suavemente la manta lejos de la cara de Alessandro, revisando su color y respiración. Satisfecha, levantó la vista y encontró a Dante Russo mirándola con una expresión que no podía descifrar del todo. El hielo en sus ojos se había resquebrajado, revelando algo crudo debajo. Sorpresa, cálculo y algo que podría haber sido vulnerabilidad. «Él tiene cólicos», dijo Abigail suavemente, transfiriendo cuidadosamente al bebé ahora dormido de nuevo a los brazos de Dante, mostrándole la posición de apoyo adecuada. «Sosténlo así, apoya su cabeza y cuello. Mantén su cuerpo ligeramente elevado. Hazle eructar a la mitad de las tomas, no solo al final, y camina con él. El movimiento ayuda». Dante tomó a su hijo de vuelta, sus grandes manos ahora posicionadas correctamente, imitando lo que ella le había mostrado. Él miró al niño dormido, luego de vuelta a Abigail. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, su voz más tranquila ahora, aún con un matiz de autoridad, pero despojada de su amenaza anterior. «Abigail Price», dijo ella. «Abigail Price», repitió él como si lo grabara en su memoria. «Tú simplemente te acercaste a mi mesa y tomaste a mi hijo. Me acerqué para ayudar a un niño que estaba sufriendo». Ella corrigió. «Eso es lo que tú haces». Por un largo momento, Dante no dijo nada. Él simplemente la estudió con esos intensos ojos oscuros. Y Abigail sintió que su coraje finalmente comenzaba a flaquear bajo el peso de lo que acababa de hacer. Luego la comisura de su boca se movió. No exactamente una sonrisa, pero cerca. «Vincenzo», dijo Dante sin romper el contacto visual con Abigail. «Consigue su información. Jefe, su número de teléfono, dirección, todo». Hizo una pausa. «Estaremos en contacto, señorita Price». No fue una petición, fue una promesa. El corazón de Abigail latió con fuerza al darse cuenta de en lo que acababa de meterse. Ella asintió una vez, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su mesa de esquina con piernas que de repente se sentían inestables. Detrás de ella podía escuchar el café volviendo lentamente a la vida, el susurro de conversaciones reanudadas, el tintineo de tazas. Ella se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba su capuchino frío. Acababa de confrontar a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad y vivió para contarlo. Más que eso, ella lo había ayudado. Y por la mirada en los ojos de Dante Russo, esto era solo el principio. El viaje en autobús de regreso a su barrio tomó 45 minutos, tiempo suficiente para que la adrenalina se agotara del sistema de Abigail y fuera reemplazada por un agotamiento profundo que se había convertido en su compañero constante. Ella presionó su frente contra la ventana rayada,
observando la ciudad transformarse bloque por bloque, las relucientes torres del distrito financiero, dando paso a edificios más antiguos, vallas de tela metálica y tiendas de esquina con ventanas enrejadas. Para cuando subió los 3 tramos a su apartamento, sus piernas se sentían como plomo. El pasillo olía a comida frita y moho, un olor tan familiar que apenas lo notaba ya. Pero lo que sí notó, lo que hizo que su corazón se hundiera como una piedra, fue el papel naranja brillante pegado a su puerta. Aviso final de desalojo. Tienes 72 horas para desalojar las instalaciones o pagar el saldo pendiente de 2.847 pesos. Abigail lo miró fijamente, los números borrosos ligeramente. Ella arrancó el aviso y lo arrugó en su puño antes de abrir la puerta, forzando su rostro a algo que no alarmaría a su madre o a su hijo. Mamá, estás en casa. La voz de Mason era pura alegría mientras se lanzaba hacia ella, sus 4 años chocando contra sus piernas. Ella lo levantó enterrando su cara en sus rizos oscuros, inhalando el olor del champú de bebé que su madre debió haber usado durante el baño. «Hola, nene», susurró ella, abrazándolo más fuerte de lo necesario. Su madre, Carol, levantó la vista de la pequeña mesa de la cocina donde había estado clasificando pastillas en un organizador semanal. A sus 62 años, parecía mayor. Los años de limpiar casas y criar a Abigail sola habían tallado profundas líneas en su rostro. ¿Cómo fue la entrevista? Ella no se presentó, dijo Abigail, bajando a Mason y yendo a colgar su abrigo. Ella alisó la tela arrugada, evitando los ojos de su madre. Está bien, habrá otras oportunidades. El silencio de Carol dijo lo que sus palabras no. Ambas sabían que las oportunidades se estaban agotando. Mason necesita zapatos nuevos, dijo su madre en voz baja, asintiendo hacia donde Mason estaba jugando con una pequeña colección de coches de juguete en la alfombra gastada, sus dedos de los pies asomando por el derecho. Abigail miró los pies de su hijo, las zapatillas deshilachadas con los personajes de dibujos animados casi borrados. Ella había estado esperando que duraran otro mes. Ya se me ocurrirá algo. Esa noche, después de que su madre se fuera y Mason estuviera dormido en la cama que compartían, Abigail se sentó en la mesa de la cocina con una calculadora y una pila de facturas. No importaba cómo reorganizara los números. No cuadraban. Su sueldo de la cafetería cubría quizás la mitad de lo que necesitaba. Los trabajos de canguro de fin de semana apenas hacían mella. Podría vender su portátil, el que había comprado de segunda mano hacía 3 años, pero eso podría traer 200 si tenía suerte. Ella pensó en el hombre del café, Dante Russo. La forma en que sus ojos la habían estudiado como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. El bebé dormido en sus brazos y la promesa en su voz. Estaremos en contacto. Habían pasado 2 días y Abigail casi se había convencido de que eran solo palabra. Hombres así no cumplían promesas a mujeres como ella. Ella era un fantasma en su mundo, visible por un momento extraño y luego olvidada. Ella estaba equivocada. En la tercera noche, Abigail estaba a mitad de su turno en Rosie's Diner cuando el coche negro se detuvo afuera. Era imposible no notar un sedán elegante y caro que parecía costar más que todo el restaurante, estacionado en una zona de carga, sin ninguna preocupación por la aplicación de la ley de estacionamiento. Abigail estaba rellenando café para un cliente habitual en el mostrador cuando sonó la puerta. El hombre que entró no era Dante, pero ella lo reconoció inmediatamente. Vincenzo, la montaña de hombre que había intentado detenerla en el café. Él parecía aún más fuera de lugar aquí que el coche, su traje a medida,
y zapatos pulidos en desacuerdo con los asientos de vinilo agrietados y los menús manchados de grasa. Él la vio al instante y caminó hacia el mostrador. «¿Señorita Price?» No fue una pregunta. Todas las cabezas en el restaurante se giraron hacia ellos. «Estoy trabajando», dijo Abigail, su voz baja, su mano apretada alrededor de la cafetera. «El señor Russo quisiera reunirse con usted esta noche. Él envió un coche». El tono de Vincenzo era educado pero inflexible, el tipo de educación que esperaba cumplimiento. «No salgo hasta las 11. Él esperará». Abigail sintió el peso de las miradas sobre ella, el cocinero a través de la ventana de la cocina, su compañera de trabajo Denise merodeando cerca de la caja registradora, los clientes fingiendo no mirar. Su primer instinto fue negarse, decir a este hombre y a su empleador que ella no era una persona a la que pudieran llamar a voluntad. Pero luego pensó en el aviso de desalojo arrugado en su bolso, en los zapatos de Mason, en las elecciones que en realidad no eran elecciones en absoluto. «Dame 10 minutos para terminar mi turno», dijo ella. Vincenzo asintió una vez. «El coche estará afuera». El viaje al restaurante fue silencioso, excepto por el suave ronroneo del motor. Abigail se sentó en el asiento trasero, sus manos dobladas en su regazo para evitar que temblaran. Condujeron de regreso hacia la parte de la ciudad que ella había dejado atrás esa tarde, la parte con luces que no parpadeaban en calles sin baches. El restaurante al que Vincenzo la llevó hizo que el café pareciera modesto. Era el tipo de lugar que no listaba precios en el menú, porque si tenías que preguntar, no podías pagarlo. La entrada era discreta, una sola placa de latón que simplemente decía «Maestros». Pero dentro todo era madera oscura, iluminación suave y el murmullo tranquilo de la riqueza. Dante Russo se sentó en una mesa de esquina con una vista clara de toda la habitación. Estaba solo, sin guardaespaldas visibles, aunque Abigail sospechaba que no estaban lejos. Se puso de pie cuando la vio, un gesto que la sorprendió con su formalidad. «Señorita Price, gracias por venir». Él señaló la silla frente a él. «Por favor, siéntese». Abigail se sentó, sintiéndose agudamente consciente de su uniforme de camarera debajo de su abrigo. El leve olor a aceite de freidora que nunca se lavaba del todo, las manchas de café en su manga. «¿Querías verme?» «Sí». Dante sirvió agua de una jarra de cristal en su vaso. «¿Has comido?» «No tengo hambre». Una mentira. Pero ella no iba a comer delante de este hombre. No estaba segura de poder tragar más allá de la tensión en su garganta. Dante la estudió por un momento, luego asintió. «Entonces seré directo. Necesito contratarte». «¿Para hacer qué?» «Para cuidar a mi hijo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Abigail parpadeó. «¿Quieres que sea la niñera de Alessandro?» «Sí». Dante se echó hacia atrás ligeramente, sus ojos oscuros nunca apartándose de su rostro. «Tiempo completo, con residencia. Tú y tu hijo tendrían su propia suite en mi casa, aposentos privados. El salario es de 120,000 anuales, más cobertura de salud completa para ambos y seguridad». Los números no tenían sentido. Abigail sacudió ligeramente la cabeza, como si eso pudiera aclarar la confusión. Eso no es un salario de niñera. Eso es un salario ejecutivo. Considéralo ambos». La voz de Dante era mesurada, controlada. «Alessandro necesita cuidado constante de alguien que entienda a los niños. Alguien que no se siente intimidado por mí o mi estilo de vida. Alguien que, al enfrentarse a un niño gritando en una habitación llena de hombres armados, eligió al niño. Soy camarera. No tengo certificación formal de cuidado infantil». «Eres madre», interrumpió Dante. «Sabías exactamente lo que le pasaba a mi hijo en segundos.
Lo calmabas cuando nadie más podía. Eso no es algo que aprendes en un curso de certificación. Abigail sintió que la habitación se inclinaba. Esto no podía ser real. Cosas así no les pasaban a personas como ella. ¿Por qué yo? Podrías contratar a cualquier niñera profesional de la ciudad, alguien con referencias, experiencia, con familias ricas, porque ellos verían a un heredero de un imperio. Tú viste a un bebé que necesitaba la ayuda. La mandíbula de Dante se apretó ligeramente. Mi mundo es complicado. La gente en él tiene agendas. Ven a mi hijo como palanca, como oportunidad, como un símbolo. Tú eres la primera persona que simplemente vio a un niño en apuros y actuó. Sin cálculo, sin segundas intenciones, solo humanidad. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. Por un momento, el filo peligroso cayó y Abigail vislumbró algo debajo, agotamiento, quizás desesperación. Aclara la garganta. Ciertamente, ¿cuál es el costo real?, preguntó ella en voz baja. Porque nada es gratis, especialmente no algo así. ¿Qué no me estás diciendo? La expresión de Dante no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Respeto quizás. El costo es que mi vida viene con riesgos. Tengo enemigos, personas que herirían a mis seres queridos para llegar a mí. Vivir en mi casa significa aceptar esos riesgos, pero también significa que tú y tu hijo tendrían protección que nunca podrían pagar por sí mismos. Seguridad que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. ¿Quieres decir peligro?, dijo Abigail rotundamente. Quiero decir realidad. Dante se inclinó ligeramente hacia adelante. Estás preocupada por ser desalojada, por si puedes comprar zapatos nuevos para tu hijo, por qué factura pagar y cuál ignorar. Eso es su propio tipo de peligro, señorita Price. Te estoy ofreciendo una salida. La precisión de sus palabras hizo que el pecho de Abigail se apretara. Él la había investigado. Por supuesto que sí. Hombres como Dante Russo no hacían ofertas sin saber exactamente con quién estaban tratando. Tengo condiciones, dijo ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Dante asintió. Estoy escuchando. Mason viene conmigo. No negociable. Él se queda a mi vista, a mi cuidado. Nadie lo toca, nadie lo amenaza, nadie lo usa como palanca, nunca. De acuerdo, no somos personal, no somos sirvientes. Si me estás contratando para cuidar a tu hijo, entonces somos tratados con dignidad y respeto. Eso significa que Mason y yo comemos en la mesa, no en la cocina. Significa que si digo que Alessandro necesita algo para su salud o desarrollo, sucede. Significa que soy su cuidadora, no una niñera que puedes despedir cuando sea conveniente. Algo que podría haber sido una sonrisa tocó la comisura de la boca de Dante. ¿Algo más? Sí. Abigail le sostuvo la mirada directamente. Yo tomo las decisiones sobre el cuidado de Alessandro, los horarios de alimentación, las rutinas de sueño, las citas con el médico. Si me contrataste porque sabía qué hacer en ese café, entonces tienes que confiar en mí para seguir sabiendo qué hacer. No permitiré que tú ni nadie más me socave porque creas que sabes mejor. El silencio que siguió se sintió interminable. Los ojos oscuros de Dante escudriñaron su rostro, y Abigail se obligó a no apartar la mirada, a no encogerse. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente te respetaba más cuando te mantenías firme, incluso cuando estabas aterrorizada. Finalmente Dante extendió su mano sobre la mesa. Tenemos un trato, señorita Price. Abigail miró su mano grande, tatuada, llevando el peso de la violencia que solo podía imaginar, y luego a su rostro. Pensó en los zapatos gastados de Mason, en el aviso de desalojo, en el ciclo interminable
de no tener suficiente que había definido toda su vida adulta. Pensó en Alessandro, ese pequeño bebé que se había sentido tan frágil en sus brazos, y cuán desesperadamente había necesitado a alguien que lo viera. Ella estrechó la mano de Dante. Su agarre era firme, cálido y de alguna manera menos aterrador de lo que esperaba. ¿Cuándo empezamos?, preguntó ella. Mañana. Haré que Vincenzo te recoja a las 10 o no. Trae lo que necesites. Todo lo que no tengas, lo proporcionaremos. Abigail asintió, su mente ya repasando lo que tenía que suceder, empacar sus pocas pertenencias, explicárselo a su madre, llamar al casero para arreglar, sacar sus cosas del apartamento que ya no podía pagar. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué tenías a Alessandro en el café ese día? ¿Dónde estaba su madre? La expresión de Dante se estremeció inmediatamente, el calor drenándose de sus ojos. La madre de Alessandro murió 3 semanas después de que él naciera. Complicaciones del parto que los médicos no pudieron prevenir. Él es todo lo que me queda de ella. El dolor crudo en esas palabras hizo que la garganta de Abigail se apretara. Lo siento, yo también. Dante se puso de pie, señalando el final de su reunión. Mañana, señorita Price. 10 l. No llegue tarde. Abigail se puso de pie también, apretándose el abrigo más fuerte alrededor de sí misma. No lo haré. Y, señor Russo, puede llamarme Abigail. Entonces usted debería llamarme Dante. Él hizo una pausa. Bienvenida a mi mundo, Abigail. Espero que no llegue a arrepentirse. Mientras Vincenzo la llevaba de regreso a su apartamento, Abigail miró fijamente las luces de la ciudad y se preguntó si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o la peor. Pensó en la forma en que Dante había dicho su nombre, en el dolor cuidadosamente controlado cuando había mencionado a la madre de Alessandro, en el peso de la elección que acababa de hacer. Estaba entrando en un mundo que no entendía, aceptando protección de un hombre cuya reputación se construyó sobre el miedo y la violencia. Pero también le estaba dando a Mason una oportunidad para algo mejor. Un lugar seguro para dormir, suficiente comida, zapatos nuevos cuando los necesitara. Estaba apostando todo por un extraño que había sostenido a su hijo mal y la había mirado como si ella hubiera realizado un milagro simplemente por preocuparse. Mañana su vida cambiaría. Para bien o para mal, ya no había vuelta atrás. La suerte estaba echada, el trato estaba hecho. Abigail Price estaba entrando en el mundo del diablo, y todo lo que tenía para protegerla era su coraje y su negativa a dejar que el miedo ganara. La finca Russo se alzaba detrás de muros que eran tanto literales como metafóricos. Barreras de piedra de 15 pies coronadas con discretas cámaras de seguridad, portones de hierro que requerían 3 autorizaciones separadas para abrirse, y terrenos que se extendían tan lejos que Abigail no podía ver dónde terminaban. Cuando el coche de Vincenzo cruzó esos portones a la mañana siguiente, Mason presionó su cara contra la ventana, los ojos muy abiertos de asombro. «Mamá, ¿es esto un castillo?», susurró. «Algo así, cariño», respondió Abigail, aunque Fortaleza le parecía más preciso. La mansión en sí era enorme, todo líneas limpias, ventanas del suelo al techo y arquitectura que hablaba de dinero tan antiguo que no necesitaba anunciarse. Pero a pesar de su belleza, había algo frío en ella. Las impolutas paredes blancas se sentían más como un hospital que como un hogar. Nada estaba fuera de lugar. Nada mostraba la marca de haber sido habitado. Una mujer de unos 50 años con el cabello gris acero, recogido en un moño severo, los recibió en la entrada. «Señorita Price, soy Catherine, la ama de llaves, el señor». Russo me pidió que la llevara a sus aposentos. Su tono era profesional,
Pero sus ojos recorrieron el abrigo de segunda mano de Abigail y la mochila gastada de Mason con un juicio apenas disimulado. Su suite estaba en el tercer piso, frente a los jardines, 2 dormitorios conectados por una sala de estar compartida, un baño privado con encimeras de mármol y más espacio que todo el apartamento anterior de Abigail. Mason corrió de una habitación a otra, su risa encantada resonando en los altos techos. La guardería está al final del pasillo, continuó Catherine, sus tacones haciendo clic contra el suelo de madera. El señor Russo espera que quiera examinarla y hacer los cambios que considere oportunos. La cena se sirve a las 7 Citlalum en el comedor principal. El desayuno a las 8. El señor Russo normalmente no se une a las comidas, pero ha hecho una excepción para su primera noche. ¿Dónde está Alessandro ahora?, preguntó Abigail. Con el señor Russo en su oficina. Ha estado irritable. La palabra conllevaba desaprobación, como si el llanto de un niño de 6 meses fuera un fracaso personal. Entonces debo ir a él. La ceja de Catherine se alzó ligeramente. Quizás le gustaría instalarse primero. Alessandro es lo primero, dijo Abigail con firmeza. Por eso estoy aquí. Algo cambió en la expresión de Catherine. No calidez exactamente, pero quizás un grado menos de frialdad. Sígame. La oficina de Dante estaba en el segundo piso, detrás de pesadas puertas de roble. Catherine llamó una vez y entró sin esperar respuesta. Dante estaba junto a la ventana, Alessandro contra su hombro, los llantos del bebé perforando el silencio. La señorita Price está aquí, señor, anunció Catherine. Dante se giró, y el alivio que cruzó su rostro fue inmediato. Gracias, Catherine. Eso será todo. Él se acercó a Abigail, ya extendiendo a Alessandro hacia ella. Ha estado llorando durante 1 hora. Intenté todo lo que me mostraste. Abigail tomó al bebé. Sus manos experimentadas evaluaron inmediatamente. Demasiado caliente. Estaba demasiado abrigado. Ella comenzó a quitarle las capas mientras hacía suaves sonidos de shh. Está acalorado y apuesto a que necesita un cambio de pañal. ¿Ha comido? Hace 2 horas. Entonces debería estar bien por otra hora. Déjame ponerlo cómodo. Ella miró a Dante. Realmente lo miró. Círculos oscuros sombreaban sus ojos. Su camisa estaba arrugada para sus estándares, prácticamente desaliñado. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? No recuerdo. La admisión pareció costarle algo. Ve a descansar. Yo lo tengo. Por un momento Dante pareció que podría discutir, pero Alessandro ya se había calmado en los brazos de Abigail, su pequeño puño agarrando su dedo. Los hombros de Dante se relajaron ligeramente. Tu suite es aceptable. Es más que aceptable. Gracias. Él asintió una vez y se fue. Y Abigail se puso a trabajar. La guardería era hermosa y totalmente impráctica. Todos muebles blancos y decoraciones de cristal diseñadas para lucir perfectas en una revista en lugar de funcionar para un bebé real. Abigail pasó el resto de ese día transformándola. Ella movió la cuna lejos de la corriente de la ventana, reemplazó las mantas rígidas de diseñador con otras más suaves, añadió una mecedora que encontró en el almacén, cubrió una pared con papel de contacto con patrones alegres, colgó un móvil que realmente estimulaba la visión en desarrollo de un bebé. Mason ayudó, colocando cuidadosamente libros de cartón en el nuevo estante que Vincenzo había instalado a petición de Abigail. «A Alessandro le va a gustar su habitación, mamá», dijo Mason con confianza. «Yo también lo creo, cariño». El personal de la casa observó sus cambios con diversos grados de escepticismo. Catherine mantuvo su distancia profesional. El cocinero, un hombre mayor llamado Frank, era más amigable, especialmente después de que Abigail elogiara su pan.
El equipo de seguridad, siempre presente, siempre observando, la trataba con cuidadosa neutralidad. Pero fueron las rutinas las que comenzaron a cambiar la atmósfera. Abigail estableció horarios para Alessandro, horas de alimentación, horas de siesta, horas de juego. Ella le cantaba, suaves nanas que su madre le había cantado a ella. Ella le leía libros de cartón. Hacía tiempo, boca abajo en mantas suaves extendidas por el suelo de la guardería. Le hablaba constantemente de esa manera suave y atractiva que hacen las madres. Mason, inicialmente abrumado por el tamaño de la casa, se relajó lentamente. Se colaba en la guardería para mostrarle a Alessandro sus coches de juguete, narrando historias elaboradas con su dulce voz aguda. Abigail lo encontraba a veces, sentado con las piernas cruzadas junto a la cuna, susurrándole secretos al bebé. «Ahora eres mi hermano», escuchó Mason decir una tarde. «No hermano de verdad, sino hermano elegido. Eso es aún mejor». La estéril mansión comenzó a transformarse. Los dibujos de Mason con crayones aparecieron en el refrigerador. Frank había sido quien los había colgado con imanes, aunque él fingía no darse cuenta cuando Abigail le daba las gracias. Los juguetes comenzaron a migrar más allá de la guardería. Un elefante de peluche aquí, un juego de bloques allí. El sonido de la risa de los niños, una vez ausente, ahora resonaba por los pasillos. Dante observaba todo desde la distancia. Rara vez estaba en casa durante el día, pero Abigail sentía su presencia en los pequeños cambios. La entrega de una mejor silla alta que apareció una mañana. La estantería en su suite que de repente se llenó de libros infantiles. La forma en que el chupete favorito de Alessandro siempre era misteriosamente reemplazado antes de que se pudiera perder. Su primera conversación real ocurrió a las 2:00 de la mañana, 3 semanas después de la llegada de Abigail. Ella estaba en la cocina calentando un biberón cuando Dante apareció en la puerta vistiendo pantalones de dormir y una camiseta que revelaba la extensión completa de sus tatuajes. Patrones oscuros e intrincados que envolvían sus brazos y desaparecían bajo la tela. «¿No podías dormir?», preguntó Abigail, probando la temperatura de la fórmula en su muñeca. «No duermo mucho». Dante se movió hacia la cafetera, sus movimientos precisos a pesar de la hora. «Alessandro, estirón de crecimiento. Tiene hambre cada 2 horas ahora mismo». Ella sonrió ligeramente. «Pasará en unos días». Se quedaron en un silencio de compañía. El único sonido, el suave zumbido del refrigerador y el burbujeo suave de la cafetera. Fue Dante quien habló primero. «La casa suena diferente ahora». «Diferente cómo?» «Viva». Él sirvió su café, se apoyó contra el mostrador. Estaba en silencio antes, no pacífico, solo vacío. Ahora hay calidez. Abigail sintió que algo cambiaba en su pecho. Eso es lo que hacen los niños. Llenan espacios que no sabías que estaban vacíos. Los ojos oscuros de Dante la estudiaron por encima del borde de su taza. «Eres buena en esto». No solo con Alessandro, con todo, haciendo que una casa se sienta como un hogar. «Tuve una buena maestra. Mi madre lo hizo con casi nada». Abigail tomó el biberón. «Debo volver con él». «Abigail». La forma en que dijo su nombre la detuvo. «Gracias por estar aquí, por todo». Ella asintió sin fiarse de sí misma para hablar y volvió escaleras arriba. Los momentos de conexión se multiplicaron. Dante comenzó a llegar a casa antes a tiempo para ver la rutina del baño de Alessandro. Él se paraba en la puerta de la guardería, observando cómo Abigail cantaba y salpicaba suavemente agua sobre el vientre del bebé. Alessandro riendo y pataleando. Una noche, Abigail encontró a Dante en la sala de estar con Mason, un tablero de ajedrez entre ellos.
Mason se concentraba intensamente, su pequeña mano flotando sobre un caballo. Este se mueve raro, dijo Mason. Como una L, explicó Dante pacientemente. Dos casillas hacia adelante, una casilla hacia un lado, o dos casillas hacia un lado, una hacia adelante. Eso es complicado, eso es estrategia. Dante movió su propia pieza. A veces el camino complicado es el más inteligente. No Dante ganó. Abigail observó desde el arco, algo cálido y complicado floreciendo en su pecho. Este hombre peligroso. Esta persona a la que la ciudad temía le estaba enseñando ajedrez a su hijo con la misma intensidad enfocada que probablemente aplicaba a todo. Otra noche, Dante regresó a casa con sangre en los nudillos. Abigail estaba en la cocina preparando té cuando él entró, sin su chaqueta de traje, la mancuerna de su camisa manchada de rojo oscuro. Intentó pasar sin detenerse, pero ella lo sujetó del brazo. «Siéntate», dijo, ya sacando el botiquín de primeros auxilios de debajo del fregadero. «No es nada, siéntate». Usó el mismo tono firme que usaba cuando Mason estaba terco. Y para su sorpresa, Dante obedeció. Ella limpió los cortes cuidadosamente. Su toque suave a pesar de la violencia que representaban. Sus manos eran grandes, con cicatrices en algunos lugares, pero temblaban ligeramente bajo su cuidado. Ya fuera por la adrenalina o por otra cosa, no podía saberlo. «No tienes que hacer esto», Dante dijo en voz baja. «Lo sé». Abigail aplicó antiséptico, lo sintió estremecerse. «¿Por qué?» Ella levantó la vista, se encontró con sus ojos. «Porque alguien debería». El momento se extendió entre ellos, pesado de cosas. Ninguno estaba listo para nombrar. Luego Abigail terminó de vendar su mano y se apartó y el hechizo se rompió. Pero a la mañana siguiente había flores frescas en la mesa de la cocina. Sin nota, sin explicación, solo flores. El problema comenzó 6 semanas después de su nueva vida. Abigail había publicado una sola foto en redes sociales. Mason y Alessandro sentados juntos en una manta en el jardín. El brazo de Mason alrededor del bebé protectoramente. Ella había puesto sus cuentas privadas hacía meses, pero aparentemente la configuración de privacidad no significaba nada para alguien lo suficientemente determinado. Marcus la encontró. Se presentó en las puertas de la finca un martes por la tarde, exigiendo la entrada. Hay un hombre en la puerta que dice ser el padre de Mason. Él insiste en verla. La sangre drenó del rostro de Abigail. Marcus. Ella no había sabido de él en 2 años. No desde que él había renunciado a sus derechos parentales a cambio de que ella retirara su solicitud de manutención infantil. Él no había querido nada que ver con Mason entonces, y ella se había sentido aliviada. «No lo dejes entrar», dijo Abigail inmediatamente. «La seguridad ya le ha denegado la entrada, pero él está causando una escena. Él amenaza con acciones legales, afirmando que usted ha secuestrado a su hijo». Catherine hizo una pausa. «Él también está exigiendo $50,000. Por supuesto lo estaba». Abigail cerró los ojos brevemente. Marcus había descubierto de alguna manera su nueva situación y vio una oportunidad. «Yo me encargo», dijo una voz detrás de ellos. Dante había aparecido, su presencia llenando el pasillo con esa intensidad particular que hacía que el aire se sintiera cargado. «Catherine, haga que la seguridad grabe todo lo que dice, luego que lo saquen de la propiedad. Si regresa será arrestado por allanamiento». «¿Y si va a la policía?», preguntó Catherine. «No lo hará». La voz de Dante era plana, cierta. Hombres como él no invitan al escrutinio policial. Ellos confían en la intimidación y la desesperación. Intentará de nuevo, pero a través de diferentes canales. Él tenía razón. 3 días después,
Abigail recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Bonita configuración tienes. Apuesto a que no quieres que el verdadero papá de Mason cause problemas. $50,000 y desaparezco para siempre. Ella le mostró el mensaje a Dante esa noche. Su mandíbula se apretó al leerlo. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. ¿Él renunció a sus derechos?, preguntó Dante. Sí, legal. Notariado hace 2 años. Entonces él no tiene ningún reclamo, pero eso no evitará que intente hacer tu vida difícil. Dante le devolvió su teléfono. Haré que mi abogado envíe una orden de cese y desista. Si te contacta de nuevo, se arrepentirá. No quiero que lo lastimes, dijo Abigail rápidamente. La expresión de Dante se suavizó ligeramente. No lo haré, pero dejaré muy claro lo que sucede si continúa. La amenaza pareció funcionar. Marcus guardó silencio, pero el incidente dejó a Abigail al límite, saltando a las sombras, revisando cerraduras obsesivamente. Empezó a mantener a Mason más cerca, rara vez dejándolo jugar en el jardín sin que ella lo viera. Dante lo notó. Él siempre lo notaba. Él no puede llegar a ti aquí. Él le dijo una noche, lo sé. Lógicamente, lo sé. Pero la lógica y el miedo no siempre hablan el mismo idioma. No, Dante estuvo de acuerdo, no lo hacen. Pero Marcus no era su único problema. Abigail comenzó a notar cambios en los ritmos de la finca. Más patrullas de seguridad, guardias armados en cada entrada, Dante recibiendo llamadas a horas extrañas, su voz baja y aguda. La tensión en sus hombros cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Algo está pasando, le dijo una noche después de que Alessandro estuviera dormido. Dante no lo negó. Ha habido un aumento de actividad, una organización rival probando límites. No es nada que no pueda manejar. 10, señor, defina nada. Abigail, no estoy preguntando como su empleada. Estoy preguntando como alguien que vive aquí, alguien cuyo hijo vive aquí. Necesito saber si estamos a salvo. Dante estuvo en silencio por un largo momento. He aumentado la seguridad. Nadie se acerca a 1 milla de esta propiedad sin que mi gente lo sepa. Estás tan a salvo aquí como en cualquier otro lugar de la ciudad. No era la tranquilidad que esperaba, pero era honesta. Ella apreció que el peligro se volviera innegablemente real un sábado por la tarde. Habían ido al parque Abigail, Mason, Alessandro y 2 guardias de seguridad que mantenían una distancia discreta. Era un hermoso día de otoño, del tipo que te hacía olvidar que el invierno se acercaba. Mason estaba en los columpios, Alessandro dormía en su cochecito y Abigail se sentía casi normal. Se dirigían de regreso al coche cuando el primer disparo destrozó la ventanilla trasera. Todo sucedió en segundos que se sintieron como horas. El conductor gritó, ¡agáchense! Y de repente, Abigail estaba siendo empujada al suelo, su cuerpo cubriendo a ambos niños mientras el coche aceleraba violentamente. Más disparos, chasquidos agudos que perforaron metal y cristal. Mason estaba gritando. Alessandro se había despertado y se le había unido. Los guardias de seguridad estaban devolviendo el fuego, sus armas ruidosas en el espacio cerrado. El conductor ejecutó una serie de giros que los arrojaron contra las puertas, los neumáticos chirriando, el olor a goma quemada llenando el aire. Luego pasaron por las puertas de la finca, el equipo de seguridad emergiendo con las armas desenfundadas, y el coche se detuvo bruscamente. «Todos adentro ahora», ladró uno de los guardias. Abigail salió tropezando. Alessandro aferrado a su pecho, buscando a Mason con su otra mano. La cara de su hijo estaba blanca de terror. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella lo agarró, lo atrajo cerca y corrió hacia la casa. Dante los encontró en el vestíbulo de entrada, su rostro una máscara de furia apenas controlada.
Sus ojos los recorrieron, buscando heridas, buscando sangre, y parte de la tensión abandonó sus hombros cuando no encontró ninguna. «Están bien», dijo, aunque no era del todo una pregunta. «Todos están bien, estamos bien», logró decir Abigail, aunque sus manos temblaban tan fuertemente que apenas podía sostener a Alessandro. «Estamos bien». Pero no lo estaban. En realidad no. Mason lloró hasta dormirse esa noche, aferrándose a Abigail. Alessandro estaba inquieto, captando la tensión de la casa, y Abigail no podía dejar de ver esas ventanas rotas, no podía dejar de escuchar los disparos. Dante fue a su suite tarde esa noche. Abigail estaba sentada en el sofá, incapaz de dormir, cuando él llamó suavemente. «Adelante», dijo ella. Él entró, luciendo tan conmocionado como ella lo había visto nunca. «Necesito que te vayas». La cabeza de Abigail se alzó. «¿Qué? Necesito que tú y Mason se vayan. Los instalaré en un lugar seguro, en algún lugar lejos de aquí. Tendrán todo lo que necesiten, más que suficiente dinero». Seguridad. «No, Abigail, no». Ella se puso de pie frente a él. «No nos vas a enviar lejos. Podrías haber muerto hoy». «Mason podría haber muerto. No lo haré. No puedo». Su voz se quebró ligeramente. «No puedo ser responsable de eso». «Entonces termínalo», dijo Abigail. «Sea cual sea la guerra que estés librando, termínala. Pero no nos envíes lejos como si fuéramos daño colateral. Necesitas guardarlos en algún lugar seguro. No entiendes lo que estás pidiendo». «Entiendo perfectamente». Ella se acercó, sosteniendo su mirada. «Alessandro me necesita. Tiene 6 meses, Dante. Ya perdió a su madre. No permitiré que pierda a otra persona que se ha vuelto esencial para su mundo. Necesita consistencia. Necesita amor. Me necesita. ¿Puedo contratar a otra?» «No, no puedes». La voz de Abigail era feroz ahora. «Puedes contratar a otra cuidadora, pero no puedes contratar a alguien que lo ame, que le cante a las 2 de la mañana, que sepa exactamente cómo le gusta ser sostenido cuando está molesto, que se ha vuelto parte de su existencia diaria. No puedes reemplazar eso con dinero». Las manos de Dante se apretaron a sus costados. «Podrías morir. Todos vamos a morir eventualmente. La pregunta es si pasamos nuestras vidas huyendo del miedo o manteniéndonos firmes por las personas que amamos». Ella se suaviza ligeramente. «Alessandro me necesita. Y Dante, tú también». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y honestas. La expresión de Dante se desmoronó ligeramente. La máscara se deslizó para revelar al hombre desesperado y exhausto debajo. «No sé cómo mantenerte a salvo», admitió en voz baja. «Entonces lo resolveremos juntos. Pero no me iré. Tampoco Mason. Estamos en esto ahora. Todos nosotros. Somos familia». Las palabras parecieron golpearlo físicamente. «Familia». Él la miró por un largo momento, algo cambiando en su expresión. Resignación mezclada con algo que podría haber sido esperanza y su cabeza baja. «¿Estás segura?» «Estoy segura». «Entonces terminamos esto», dijo Dante, su voz endureciéndose con resolución. «Cueste lo que cueste. Nadie amenaza a mi familia y se va». Familia. Él lo había dicho también. Y en ese momento, de pie en su sala de estar con el peso del terror del día todavía presionándolos, Abigail supo que habían cruzado una línea que no podían desandar. Ya no eran empleador y empleada. Ni siquiera eran solo protector y protegida. Eran algo mucho más complicado y mucho más real. Y no había vuelta atrás. La verdad llegó 48 horas después del tiroteo, entregada por el jefe de seguridad de Dante,
un hombre llamado Vincent, con ojos que habían visto demasiado. Abigail estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando Dante la encontró, su rostro tallado en piedra. «Necesitamos hablar», dijo en privado. Ella lo siguió a su oficina, su estómago asintiendo con pavor. Dante cerró la puerta, luego se giró para enfrentarla y ella vio algo en su expresión que nunca había visto antes. Oh, piedad mezclada con rabia. «Fue Marcus», dijo sin preámbulo. «Él ha estado vendiendo información a la familia Covenant. Horarios, planos, protocolos de seguridad, todo lo que necesitaban para planificar el ataque. Las palabras no tenían sentido al principio. El cerebro de Abigail luchó por procesarlas, como tratando de leer un idioma que nunca había aprendido. Eso es imposible. Marcus no tiene acceso a ninguna de esa información. No necesitaba acceso directo. Dante sacó su teléfono, deslizó a una serie de fotografías. «Llevaste a Mason a visitarlo hace 3 semanas. Visita ordenada por la corte». «Sí». Pero entonces ella lo vio, su teléfono mostrado en una de las imágenes. La pantalla mostraba su galería de fotos, y allí, claro como el día, había una foto que ella había tomado para enviarle a su madre, una toma amplia de los jardines traseros de la finca que mostraba inadvertidamente el diseño del ala de los niños. Él revisó tu teléfono mientras estabas en el baño. Dante continuó, su voz cuidadosamente controlada. Descargó todo. Fotos de los terrenos, el interior, tus rutinas diarias. Hay mensajes de texto donde mencionas a qué hora solemos regresar del parque cuando cambian los turnos de seguridad. Abigail sintió que la habitación se inclinaba. Ella se agarró al borde del escritorio de Dante para estabilizarse. «Sé que no lo hiciste». La voz de Dante se suavizó ligeramente. «Esto no es tu culpa, Abigail». Pero él usó a Mason para acercarse. Usó tu confianza en tu contra. Ha estado alimentando esta información a mis enemigos durante semanas. Le pagaron $30,000. Él apostó la mayor parte en días y ya está pidiendo más. La traición la golpeó en oleadas. Marcus había usado a su hijo, como un peón en un juego que podría haber matado a Mason. Podría haberlos matado a todos. ¿Dónde está él? La pregunta salió plana, fría. Estamos trabajando en eso. Él se ha escondido, pero lo encontraremos. Dante estudió su rostro. Abigail, necesito preguntarte algo. ¿Tuviste algún contacto con él más allá de esa visita? Solo el mensaje de texto pidiendo dinero. Te lo mostré. Ella levantó la vista, se encontró con sus ojos. ¿Crees que estuve involucrada? No. La respuesta fue inmediata, cierta, pero necesitaba preguntar. Mi gente necesitaba escucharlo de mí. Abigail asintió lentamente, su mente acelerada. Marcus siempre había sido egoísta. Siempre se ponía a sí mismo primero. Pero esto estaba más allá de todo lo que ella había imaginado que él fuera capaz de hacer. Cuando lo encuentres, quiero estar allí. Las cejas de Dante se levantaron. Abigail, él usó a mi hijo, puso a Mason en peligro, puso a Alessandro en peligro, y lo hizo por dinero para alimentar su adicción al juego. Sus manos se cerraron en puños. Quiero mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que ha perdido todo. Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en el rostro de Dante. Esa noche llegó el ataque. Abigail estaba leyéndole a Mason un cuento antes de dormir cuando escuchó la primera explosión. Un golpe sordo que hizo temblar las ventanas. Los ojos de Mason se abrieron de miedo, y Alessandro empezó a llorar en su cuna al otro lado del pasillo. «Mamá, ¿qué fue eso?» Antes de que ella pudiera responder, las alarmas empezaron a sonar por toda la casa. Luces rojas de emergencia inundaron los pasillos.
El entrenamiento de Abigail se activó, el entrenamiento que Dante había insistido después del tiroteo. Ella levantó a Mason con un brazo, corrió a la guardería, agarró a Alessandro con el otro. «Estamos jugando al juego seguro, ¿recuerdas?», le dijo a Mason, manteniendo su voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Vamos a la habitación segura y nos quedamos en silencio». Pero la habitación segura estaba a 2 pasillos de distancia, y Abigail podía escuchar disparos ahora, fuertes chasquidos resonando por la mansión. Tomó una decisión en una fracción de segundo. La guardería tenía una puerta reforzada, una de las adiciones de Dante. Después del tiroteo, ella podía barricarse dentro con ellos, esperar ayuda. Abigail metió a ambos niños dentro, cerró la puerta y comenzó a arrastrar muebles. La pesada cómoda primero, empujada contra la puerta con una fuerza nacida de la desesperación. La mesa para cambiar pañales después, la estantería, cualquier cosa que pudiera mover. «Mason, necesito que seas muy valiente», dijo ella. Su voz temblaba ahora. «Toma a Alessandro y ve al armario. Escóndete detrás de la ropa y no salgas hasta que yo diga, ok, no importa lo que oigas». «Mamá, tengo miedo». «Lo sé, cariño, yo también, pero vamos a estar bien». Ella besó su frente, luego la de Alessandro. «Ve ahora». Mason llevó a Alessandro al armario empotrado, y Abigail lo escuchó susurrarle tranquilidades al bebé, su voz pequeña y asustada. Ella se volvió hacia la puerta justo cuando pasos pesados se acercaban en el pasillo. La perilla de la puerta traqueteó. Una vez, 2 veces, luego una voz, fría y desconocida. «Hay alguien aquí. Ábrela». Abigail agarró lo primero que encontró, una lámpara de cerámica de la mesa auxiliar. Sus manos temblaban tan violentamente que casi la deja caer. La puerta se estremeció cuando alguien la golpeó desde afuera. Una vez, 2 veces. Al tercer golpe, la cerradura cedió, pero los muebles aguantaron. «Palanca», dijo la voz. Abigail miró desesperadamente alrededor. La ventana. ¿Podría sacar a los niños? No, estaban a 3 pisos de altura. Su teléfono. ¿Dónde estaba su teléfono? En la cómoda, fuera de su alcance detrás de la barricada. El marco de la puerta comenzó a astillarse. La madera crujió y cedió. Un brazo se extendió, empujando la cómoda a un lado con una fuerza aterradora. Abigail no pensó. Balanceó la lámpara con todo lo que tenía. La cerámica se hizo añicos contra el hombro del intruso. Él gruñó, tropezó hacia atrás y por un momento el empuje se detuvo, pero luego regresó. Y esta vez tenía ayuda. 2 hombres, ambos armados, ambos con equipo táctico que los hacía parecer soldados. La barricada se derrumbó. La cómoda se arrastró por el suelo. La puerta se abrió de golpe. El primer hombre que entró era enorme, fácilmente de 6 pies y medio de altura. Tenía una pistola en la mano y asesinato en sus ojos. «¿Dónde están?», demandó. «No hay nadie aquí», dijo Abigail, posicionándose entre él y el armario. «Solo yo». Mentiroso, él avanzó, y Abigail agarró un marco de fotos de la pared, de madera pesada, y lo balanceó hacia su cabeza. Ella conectó, escuchó el satisfactorio crujido de la madera contra el cráneo. Él se tambaleó, pero no cayó. Su mano se disparó, la atrapó por la garganta, y de repente Abigail no pudo respirar. Él la levantó parcialmente del suelo, su agarre aplastante. Puntos negros bailaron en su visión. «Los niños», gruñó. «¿Dónde están?». La rodilla de Abigail subió, lo golpeó donde importaba. Su agarre se aflojó lo suficiente para que ella se liberara. Ella cayó al suelo,
jadeando, pero inmediatamente se puso de pie apresuradamente. El armario. Tenía que mantenerlos alejados del armario. El segundo hombre se movió hacia él y Abigail se lanzó sobre él. Ella no era una luchadora, nunca había estado en una pelea real en su vida, pero luchó como un animal acorralado. Uñas, dientes, desesperación. Ella sintió sus uñas rasgar su cara, lo escuchó maldecir. Él la golpeó con el revés. El mundo explotó en dolor y luz. Abigail golpeó el suelo con fuerza, saboreó la sangre, pero se levantó de nuevo, se colocó entre ellos y sus hijos. «Tendrás que matarme primero», dijo, su voz ronca. La sangre goteaba de su labio partido. «Tendrás que matarme primero». El primer hombre levantó su arma, y Abigail cerró sus ojos, pensó en Mason, Alessandro, la vida que había construido en esta extraña fortaleza de hogar. Iba a morir en una guardería, defendiendo a niños que amaba más que su propia vida. El disparo fue ensordecedor, pero el dolor no llegó. Los ojos de Abigail se abrieron de golpe. El intruso caía, su arma tintineando en el suelo. Detrás de él estaba Dante, su propia arma levantada, su rostro una máscara de furia letal. El segundo hombre giró hacia Dante, pero Dante fue más rápido. Él se movió como la violencia encarnada, controlada, precisa, aterradora. 3 disparos, centro de masa. El hombre cayó. Entonces Dante estaba cruzando la habitación, levantando a Abigail, sus manos recorriendo su rostro, sus brazos buscando heridas. «¿Estás herida? ¿Dónde están los niños?» «Armario», logró decir Abigail. Su garganta se sentía aplastada, su voz apenas un susurro. El equipo de seguridad de Dante inundó la habitación. Él ladró órdenes. «Aseguren a los niños, despejen el resto del ala, traigan a médicos aquí ahora». Pero sus manos nunca abandonaron a Abigail, sosteniéndola firme mientras sus piernas amenazaban con ceder. «Mason», carraspeó. «Alessandro, los tengo». Dante se movió al armario, lo abrió suavemente. Mason estaba acurrucado en la esquina. Alessandro aferrado a su pecho, lágrimas corriendo por su cara. «Está bien, están a salvo ahora. Ven aquí». Mason prácticamente se lanzó sobre Dante, quien lo atrapó con un brazo mientras tomaba cuidadosamente a Alessandro con el otro. Él los llevó a ambos hacia Abigail. Y de repente estaban todos juntos, todos vivos, rodeados de seguridad, pero envueltos el uno en el otro. «Están bien», seguía diciendo Dante, su voz áspera. Pero no lo estaban. En realidad no. Mason no podía dejar de temblar. Alessandro estaba gritando y Abigail estaba mirando los cuerpos en el suelo de la guardería, la sangre extendiéndose por la alfombra y preguntándose cuánto más de esto podrían sobrevivir. Las secuelas fueron un caos. Personal médico tratando las heridas de Abigail, garganta magullada, labio partido, costilla rota donde había sido golpeada. Mason aferrándose a ella, negándose a soltarla. Alessandro finalmente llorando hasta dormirse en los brazos de Dante. Informes de seguridad siendo entregados en rápida sucesión. 8 intrusos, todos neutralizados. 3 de los hombres de Dante heridos. Ninguno. Críticamente había terminado, habían sobrevivido. Pero el costo estaba escrito en las pesadillas de Mason, en el llanto irritable de Alessandro, en la forma en que Abigail saltaba ante cada sonido. 4 días después, Vincent encontró a Marcus. Estaba escondido en un motel barato en las afueras de la ciudad, gastando sus últimos cientos en servicio de habitaciones y viendo películas en streaming. Cuando Dante se lo dijo a Abigail, ella no sintió nada. Ni ira, ni tristeza, solo una determinación fría y vacía.
Vengo contigo, dijo. No tienes por qué. Sí, tengo que hacerlo. El almacén era exactamente lo que ella había imaginado. Suelos de hormigón, iluminación fluorescente áspera. El tipo de lugar donde pasaban cosas malas. Y nadie hacía preguntas. Marcus ya estaba allí cuando llegaron, atado a una silla, su rostro magullado y ensangrentado por lo que sea que hubiera pasado durante su captura. Él levantó la vista cuando Abigail entró, y por un momento, algo que podría haber sido vergüenza, cruzó su rostro. Abby, no. Su voz era hielo. No digas mi nombre. No te disculpes, no te atrevas a intentar explicar. Los ojos de Marcus se dirigieron a Dante, de pie como un pilar de violencia controlada detrás de ella. Mira, yo no sabía que iban a ir a por los niños. Juro que solo pensé. ¿Pensaste? ¿Qué? Abigail se acercó y Marcus se encogió. Que vender información sobre dónde duerme tu hijo no lo pondría en peligro. Que los hombres que pagan por los planos de una casa no tienen intenciones violentas. Necesitaba el dinero. No lo entiendes. Le debía a la gente. Usaste a Mason. Las palabras salieron bajas, mortales. Usaste a nuestro hijo como una herramienta para fotografiar mi teléfono. Tomaste información sobre sus rutinas diarias, su dormitorio, su vida, y se la vendiste a gente que quería lastimarlo. No pensé. No, no pensaste. Nunca lo haces. Abigail se agachó para estar a la altura de sus susques. Hombres irrumpieron en esa casa hace 4 noches. Vinieron a por los niños. Tuve que atrincherarnos en una habitación y luchar contra ellos con lo que pude encontrar. Mason me vio ser golpeada. Oyó disparos. Tiene 4 años, Marcus. 4. Y está teniendo pesadillas porque su padre lo vendió por dinero de juego. Las lágrimas corrían por el rostro de Marcus ahora. Lo siento mucho. Lo siento, no arregla esto. Abigail se puso de pie. Estuviste dispuesto a dejar morir a nuestro hijo por dinero. No mereces llamarte su padre. Vincent dio un paso adelante con un maletín. Documentos extraídos. Firma estos. Terminación completa de los derechos parentales, sin contacto, sin visitas, sin reclamos. Desapareces de la vida de Mason por completo. ¿Y si no lo hago? Preguntó Marcus, aunque todos podían escuchar la derrota en su voz. Dante finalmente habló, su voz baja y peligrosa. Entonces dejé de ser generoso. La gente a la que traicionaste quieren sangre por tu fracaso. Soy la única razón por la que sigues respirando. Firma los papeles. Desaparece. Y te dejaré conservar tu miserable vida. Niégate. Y te entregaré a ellos. Tu elección. La mano de Marcus tembló mientras firmaba. Cada documento, cada renuncia, cada barrera legal entre él y su hijo. Tienes 24 horas para dejar la ciudad, continuó Dante. Si te veo, escucho de ti, o descubro que has contactado a Abigail o a Mason de alguna manera, esta protección termina. ¿Entendido? Marcus asintió y Vincent lo soltó. Él se puso de pie sobre piernas temblorosas, mirando a Abigail una última vez. Por lo que vale, no vale nada, dijo ella. Vete. Él se fue, escoltado por 2 de los hombres de Dante. Y Abigail sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba. El peso que había cargado durante años. La culpa por elegir mal. El miedo de que Marcus algún día pudiera luchar por la custodia. La persistente preocupación de que Mason merecía un padre. Incluso si ese padre no valía nada, todo se levantó. Mason estaba a salvo. Verdaderamente, legalmente, finalmente a salvo. Ella se volvió hacia Dante y sin pensar, sin dudar, se lanzó a sus brazos. Él la atrapó, la abrazó fuerte
y por primera vez en días ella se dejó llorar. Se acabó, murmuró Dante en su cabello. Él no puede hacerles daño a ninguno de ustedes nunca más. Gracias, susurró ella. Por todo. Tú luchaste por ellos, dijo Dante. Casi mueres protegiendo a mi hijo. Ya no hay gracias necesarias entre nosotros. Abigail se apartó lo suficiente para mirarlo. ¿Qué somos entonces? La mano de Dante subió para ahuecar su rostro, su pulgar trazando suavemente el borde del hematoma en su pómulo. No lo sé, pero no somos nada. El aire entre ellos se sentía cargado, pesado de posibilidades, pero antes de que cualquiera pudiera moverse, pudiera cerrar esa distancia final. Vincent aclaró su garganta desde la puerta. Jefe, deberíamos movernos. Esta ubicación no es segura a largo plazo. El momento se rompió, pero la verdad permaneció. Algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Solo necesitaban tiempo para averiguar qué. 6 meses después, la finca ya no se sentía como una fortaleza. Se sentía como un hogar. Las obras de arte de Mason cubrían el refrigerador, se desparramaban por las paredes del pasillo. Su risa resonaba por habitaciones que antes habían sido silenciosas. Empezó el jardín de infancia en un colegio privado, donde Dante personalmente investigó a cada maestro y miembro del personal, y volvía a casa todos los días con historias y proyectos y una confianza cada vez mayor. Alessandro dio sus primeros pasos en el jardín una soleada tarde de abril. Abigail había estado jugando con él en una manta, cuando de repente se levantó sobre un banco, se soltó y dio 3 pasos tambaleantes antes de caer sobre su trasero acolchado. Mason vitoreó tan fuerte que asustó a Alessandro haciéndolo llorar. Y Dante, que había estado observando desde la terraza, estaba a su lado en segundos. ¿Viste? Preguntó Abigail, riendo y llorando al mismo tiempo. ¿Lo viste caminar? Lo vi. Dante levantó a Alessandro, quien inmediatamente comenzó a balbucear y a buscar su cara. Estás creciendo demasiado rápido, hombrecito. El personal se había encariñado con ellos. Catherine ahora guardaba las galletas más grandes para Mason. Frank le enseñó a romper huevos. Incluso el equipo de seguridad lo había adoptado como una especie de mascota, dejándolo examinar su equipo y contándole historias suavizadas sobre su trabajo. Dante y Abigail habían caído en un ritmo que se sentía natural, inevitable. Cena juntos la mayoría de las noches, miradas compartidas por las habitaciones, su mano en la parte baja de su espalda cuando caminaban, sus dedos rozando los suyos cuando ella le entregaba la Alessandro. No lo habían definido, no lo habían etiquetado, pero todos podían verlo. Estaban construyendo algo. Lentamente, con cuidado, pero innegablemente, era tarde cuando Abigail se encontró en la guardería. Alessandro finalmente dormido después de un largo día. Ella estaba enderezando su manta cuando Dante apareció en la puerta, observándola con esa intensa concentración que ponía en todo. ¿Está fuera? Preguntó Dante en voz baja. Como una luz, crecer es un trabajo agotador. Ella se unió a él en la puerta y se quedaron juntos observando al bebé dormir. Él se parece a ti cuando duerme. Misma expresión. Pobre niño. Pero Dante estaba sonriendo. Se dirigían escaleras abajo cuando la voz de Mason llamó desde su habitación. «Mamá, ¿puede Dante leerme un cuento?» Abigail y Dante se detuvieron. No era la primera vez que Mason pedía a Dante específicamente, pero algo en esa noche se sentía significativo. Ella miró a Dante, vio sorpresa y algo más profundo en sus ojos. «Te está pidiendo a ti», dijo suavemente. «Ve». Dante le tocó la mejilla brevemente, luego se dirigió a la habitación de Mason. Abigail escuchó sus voces, la charla excitada de Mason, las respuestas bajas de Dante, y sintió su corazón hincharse casi dolorosamente.
Ella regresó a la guardería. Se paró en la ventana, mirando los terrenos. El extraño al que una vez había tenido miedo de acercarse, se había convertido en la persona en la que más confiaba en el mundo. Su mano se dirigió a su abdomen, presionando suavemente el secreto que había guardado durante 2 semanas. Demasiado pronto para estar segura, pero ella sabía. También lo había sabido con Mason. Ese reconocimiento instantáneo de un cambio en su cuerpo, una nueva vida echando raíces. Aún no se lo había dicho a Dante. No estaba segura de cómo hacerlo. Pero mientras estaba allí escuchándolo leer a Mason, supo que estaría bien. Pase lo que pasase, lo afrontarían juntos. Un suave sonido la hizo girar. Dante estaba en la puerta, su expresión indescifrable. Está dormido, dijo Dante. Duró unas 3 páginas. Tuvo un gran día. Dante cruzó para pararse a su lado en la ventana. Miraron el jardín, las luces que iluminaban los terrenos, la vida que habían construido. Gracias, dijo Dante finalmente. ¿Por qué? Por quedarte, por luchar, por hacer que este lugar se sienta como un hogar. Él se giró para mirarla completamente, por verme como algo más de lo que el mundo dice que soy. Eres más, dijo Abigail. Eres un padre que ama a su hijo, un hombre que protege a su familia, alguien que está aprendiendo que la fuerza no se trata solo de control, se trata de permitirte ser vulnerable con la gente que importa. Abigail, la forma en que dijo su nombre le hizo contener la respiración. Necesito decirte algo. Yo necesito decirte algo también, dijo ella, pero tú primero. Dante buscó su mano, la sostuvo suavemente en ambas suyas. Te amo. Te he amado desde ese día en el café cuando te acercaste a mi mesa como si fueras dueña del mundo. Te amé más cuando te mantuviste firme y te negaste a irte. Y te amo completamente ahora, viéndote con los niños, viéndote transformar no solo esta casa, sino toda mi vida. Abigail sintió lágrimas picarle los ojos. Yo también te amo. Pero en algún lugar entre las tomas nocturnas y las lecciones de ajedrez y el momento en que irrumpiste por esa puerta para salvarnos, me enamoré completamente de ti. Dante la atrajo cerca, la besó con una dulzura que contradecía todo lo que el mundo pensaba saber de él. Cuando se separaron, ella se quedó en sus brazos, su cabeza contra su pecho. Estoy embarazada, susurró ella. Ella sintió que él se quedaba completamente inmóvil. Luego sus brazos se apretaron alrededor de ella y él soltó un aliento que sonó casi como una risa. ¿Estás segura? Bastante segura. Lo confirmaré con un médico, pero conozco mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo? Unas 8 semanas, creo. Dante se apartó para mirarla, sus manos enmarcando su rostro. ¿Cómo te sientes al respecto? Aterrorizada, feliz, abrumada. Lo mismo, todo. Él besó su frente, sus mejillas, sus labios. Un bebé, nuestro bebé, nuestra familia. Abigail corrigió. Todos nosotros. Familia, Dante repitió. Y las palabras sonaron como una oración. Desde fuera de la ventana, la finca se extendía ante ellos. Ya no una fortaleza, ya no una jaula, sino un hogar lleno de amor y risas y la desordenada y hermosa realidad de la vida juntos. El llanto finalmente se había detenido. No porque no hubiera más dolor, o miedo, o lucha, sino porque habían aprendido la verdad que había estado allí todo el tiempo. No tenían que enfrentar nada de eso solos. Se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si disfrutaste esta historia, seguramente amarás la próxima. Es tan más loca y más intrigante como puedas imaginar. Así que, échale un vistazo. Haz clic en la imagen que se muestra en tu pantalla ahora mismo para ver la